de tiempo ordinario. Seguimos en el ciclo B, donde el evangelio que vamos a estar escuchando todos los domingos sería San Marcos. En este caso, estamos en el primer capítulo, continuamos. Ahora es el versículo del 21 al 28, donde nos dice que un hombre que tenía un espíritu inmundo. Es el pasaje que vamos a ver. Después de haber leído una o varias versiones, vamos a pasar a versículo por versículo. Dice, llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Viendo este primer versículo es importante resaltar, yo les pongo en algunas palabras en negrito y otras las subrayo para que pongamos atención en lo importante de estos versículos. Aquí dice que llegó a Cafarnaúm, ya nos está diciendo el lugar donde estamos ubicados y nos especifica todavía más el evangelista San Marcos, así es, nos va dando un panorama como muy visual, como una película y nos hace referencia de todos los detalles. Aquí nos dice que entró a la sinagoga. Es la primera acción que realiza Jesús. Al igual que todos los judíos, el día sábado es el día de reunión en la casa de oración, donde se leían los salmos, donde escuchaban la palabra de Dios, de lo que ya estaba escrito por los profetas. Entonces, lo primero que realiza, la primera acción que realiza este personaje tan importante que es Jesús, que es el primero que nos muestra el pasaje, es que comenzó a enseñar, ¿verdad? Es la primera acción. Ahí ya vimos un lugar, un personaje y una acción realizada por este personaje. Dice que la gente se admiraba de cómo lo enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley enseñaban y hacían referencia de lo que habían hecho otros, tomando en cuenta los profetas, que eran los que habían escrito toda la historia del pueblo de Israel y las promesas de Dios. Entonces, aquí a diferencia, Jesús, que ya en pasajes anteriores le habían señalado como maestro, enseñaba con autoridad, porque él era precisamente la palabra hecha carne, la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Aquí es esta acción importante en nosotros, el escuchar a Dios en su palabra, y estamos escuchando a Jesús, que es Dios mismo, y a profetizar en su nombre. Bueno, pasamos al siguiente versículo. Dice, en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual gritó, dice, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Eso nos dicen los dos versículos 23 y 24. ¿Qué es importante resaltar aquí? Pues, primero Jesús está en la sinagoga, ya vimos qué es lo que está realizando, al igual que todos los judíos, ese día, sábado, es importante resaltar lo que es el día, el sábado. La antigua cultura judía dedicaba el día sábado al Señor. No se realizaba nada, solamente escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero los maestros, escribas y sacerdotes se encargaron de, pues vamos a decir, entre comillas, distorsionar lo que era el día sábado, ¿verdad? Entonces aquí Jesús, por eso nos hace hincapié de que lo que estaba enseñando lo hacía con plena autoridad. Vamos a ver por qué. Aquí vemos que nos dice que había un hombre, es otro personaje que está presente en nuestro pasaje que estamos leyendo, que tenía un espíritu inmundo, ¿sí? Y el cual gritó, o sea, el espíritu inmundo fue el que salió a relucir con esa voz, diciendo, haciendo dos cuestionamientos precisamente a Jesús, que dice, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y le habla también por su nombre. Reconoce quién es Jesús, este espíritu inmundo. ¿Has venido a destruirnos?
y dice, yo te conozco, sé que eres el Santo de Dios. Entonces es importante aquí ver la presencia de este espíritu en este hombre. Y vamos a ver, ya vimos que él grita y confirma aún en ese cuestionamiento de que quién es Jesús, ¿verdad? Es reconocido Jesús por este espíritu. Pasando al versículo 25 dice, Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. Por eso vemos la autoridad de este maestro que es Jesús, a diferencia de los maestros que normalmente están acostumbrados a ver los judíos en la sinagoga. Aquí hay una autoridad porque está mandando a este espíritu y le dice que aparte, como él fue el primero que gritó, ¿verdad? El espíritu le dice que se calle y que deje a este hombre que está posesionado por este espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde está Jesús, el mal y el pecado se retiran. Y esta es la prueba fehaciente, ¿sí? Por eso es la autoridad que ejerce sobre cualquiera. Y no es solamente sus palabras de la enseñanza, sino sus acciones que dan plenitud a lo que él está haciendo. El espíritu, del 26 dice, el espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Vemos en la imagen cómo Jesús está frente a este hombre y vemos salir de él ese espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces aquí es la realización de esa enseñanza en acciones. Por eso veíamos al principio qué tan importante era esa frase de que enseñaba con autoridad. Entonces en el siguiente versículo 27 dice, todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Vuelven a resaltar esta frase, con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros les da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. En estos dos versículos, ¿qué es importante resaltar de estos personajes que están presentes en este pasaje? Ya vimos que está Jesús, que está enseñando, está un hombre poseído, ¿verdad? Un espíritu impuro, pero no están solo ellos dos, hay más personas, ¿verdad? Porque es un templo donde todos asisten a la oración, es el día sábado y es el día de la oración, y también hay enseñanza en el templo. Entonces, ¿qué sucede aquí con estos otros personajes? ¿Qué es lo que suscita en ellos la acción que realiza Jesús en este hombre? ¿Qué quieren? La autoridad con Pero, que ¿cuál es la reacción de las otras personas que están presentes? que el sábado no se debe hacer nada. No, ¿qué quieres tú de nosotros? Se quedan sorprendidos. Se quedan sorprendidas, se asustan de lo que está realizando Jesús en ese momento y en un templo donde solamente se va a escuchar la palabra de Dios, donde según los sacerdotes y fariseos no se realiza ninguna otra acción en el día sábado. Y aquí está haciendo una liberación, una sanación de este hombre, ¿verdad? Entonces, todos dicen que se quedaron asustados, incluyendo estos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Todos también se asustaron lo que realizó Jesús en ese momento, ¿verdad? Entonces es muy importante porque aquí con autoridad le ordena a este espíritu que se calle y que lo libere, que salga de ahí, y el espíritu lo obedece. Esto es lo importante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de este pasaje? ¿Qué palabras o qué frases serían importantes o qué acciones de estos personajes que están presentes sería importante que nosotros las recordáramos para hacer nuestra meditación, ¿verdad? O sea, aquí hay una enseñanza y una enseñanza con autoridad, ¿verdad? Porque aquí hay un hombre que está poseído, que quizá a lo mejor nosotros como este hombre pudiésemos estar poseídos, y no poseídos precisamente como el extremo de ver un demonio, pero quizá nuestras actitudes, esas malas actitudes, estamos posesionados de esas malas actitudes, de esos malos comportamientos, de esas situaciones de vida que vivimos, nos tienen poseídos, o sea, y eso esclaviza, eso limita,
¿Y qué vino a hacer Jesús? Precisamente a liberarnos. Muy bien, pasamos rápidamente al cuestionamiento para recordar rápido lo que acabamos de leer. ¿Qué hizo Jesús cuando entró en la sinagoga y en qué día sucedió esto? Es importante. El sábado. Enseñaba, ¿verdad? Con autoridad, sí, y era sábado. ¿Qué tenía el hombre que gritó? ¿Cómo estaba? Estaba poseído Poseído por de todo espíritu inmundo. ¿Qué hace que dice Jesús al espíritu? Cállate y Salte, salte, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hizo al hombre el espíritu inmundo? Lo hizo que se retorciera, ¿verdad? Que le diera un ataque, que se ataque. retorciera y salió. ¿Cuál era la reacción de todos? De asombro. Se asustaron. Muy bien. Pasamos a la meditación.